Mareva, a mi hija quiero darle dulce alguna tarde. ¿Qué diferencia hay entre la algarroba y el cacao? Pues mira, ambas opciones son deliciosas e interesantes, pero sí que el cacao tiene una propiedad que es probiótico. ¿Por qué? Porque te va a ayudar a repoblar la flora intestinal. Por otro lado, también es rico en triptófano y en magnesio, y el triptófano ya sabes que nos eleva las hormonas de la felicidad. Lo que sí tienes que consumirlo es con moderación, porque no deja de ser más graso y además contiene teobromina, que es un punto estimulante, con lo que hay que intentar tomarlo de vez en cuando. Como buena alternativa también tienes justamente la algarroba. La algarroba no te crea tal adicción, pero es más rica en glúcidos, por lo tanto es más dulce. Lo que sí aportará es menos grasa y sodio al revés del cacao, pero también tiene riqueza en complejo B y vitamina A, con lo que ambas opciones son saludables. Una opción ideal para la merienda de los niños.